Creo que hemos llegado muy temprano. Más vale temprano que siempre. El próximo domingo viajas aparte, flaco, ¿eh? Cría y viaja con amigos que te sacarán la flacura. Y todavía te diré otro refrán más. Basta de refranes y manos a la obra. ¡A preparar el escenario! La rapidez de la tortuga es fruto de su cansancio. Bueno, a gozar del domingo, a brindar alegría. Oh, y el lunes, otra vez a zambullirnos en la rutina de la oficina. Hasta el asombro del otro domingo y del otro. Vamos a bajar las cosas. Pepe, Pepe, ¿cómo es posible que no te hayas levantado hasta ahora? Apúrate, llegarás tarde al colegio. Apúrate. Lo único que sé decir es apúrate. Ya es tarde. A estudiar. ¿Qué crees? Si dejara todas las cosas que debo hacer, ¿quién piensas que nos alimentaría? Yo cumplo con mi obligación y tú deberías cumplir con la tuya. Siempre tan enojada. El lunes iré a tu colegio para ver cómo andas en los cursos. Ya estás espiándome. ¿Pero por qué te molesta todo lo que yo te digo? Comprendes que ya tengo bastante con la oficina, con el trabajo de la casa y... ¿No comprendes que desde que murió tu padre todo es más difícil para mí? ¿Pero qué ganas con tanto trabajo si no eres feliz como antes? Seguro que tú ya ni te acuerdas. Pero tú ya no eres como antes. Y será hasta el próximo domingo, señoras, señores y señoritos. Hasta el próximo domingo, amiguitos. Y haremos mimo y alegraremos a todos los hombres de la tierra. El hada y el duende. Que tú serás el duende. Jamás estaremos tristes y repartiremos luz, estrellas, sonrisas a todo el mundo. ¡Alegría, alegría, alegría! Tú eres triste.
y egoísta. ¿Egoísta? ¿Pero no comprendes que necesitamos vivir, Pepe? Que para todo se necesita dinero, ¿comprendes, hijo? Pero no de esa manera. Mejor me muero. ¿Qué dices? Mejor me muero. Pero qué ganas con tanto trabajo si no eres feliz, como antes. Seguro que tú ya ni te acuerdas. Pero tú ya no eres como antes. Tú eres triste y egoísta. ¿Qué dices? Mejor me muero.